Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Mi nombre es Byron Jesús Abando Murillo y hoy tendremos en cuenta lo que viene siendo la presentación y discusión de un caso clínico asociado a lo que viene siendo un aneurisma de nodo. Dentro de lo que es el caso clínico, en la anamnesis tenemos en cuenta que es un paciente ya añoso de 60 años, el cual va a tener antecedentes patológicos de hipertensión arterial y de lo que viene siendo una hemorragia subaracnoidea en el año 2011. Y este es diagnosticado, posterior a esto, mediante lo que es una arteriografía con 3 aneurismas, 2 a nivel de la arteria cerebral media y otro a nivel de lo que es la carótida comunicante posterior. Niega lo que son alergias, niega lo que son hábitos tóxicos y dentro de lo que son los antecedentes quirúrgicos tenemos en cuenta que ya se describió que este tuvo 3 aneurismas, entonces se utilizó lo que viene siendo el clipaje de estos aneurismas, ¿okay? A nivel de lo que es la arteria cerebral media y de la carótida comunicante posterior, sin dejar secuela alguna. Dentro de lo que es la historia, pues tenemos en cuenta que el paciente llega a urgencias, tiene un fuerte dolor de cabeza, cefaleas y depresión de conciencia, mismo que llega con una escala de Glasgow menor a 6. En este caso, menor a 8 ya tenemos que tener en cuenta que es de gravedad y tiene un episodio transitorio de midriasis derecha que revierte con tratamiento médico. Se le realiza lo que es una TAC simple en corte axial de cráneo, misma que manifiesta un hematoma subdural agudo, y mediante lo que es un angiotac se describe lo que es un aneurisma silviano derecho, mediante lo que es la inyección de contraste. Bueno, y hay que tener en cuenta que dada la emergencia no se realiza otra segunda arteriografía, pues que ya estamos hablando de un caso urgente, entonces el paciente inmediatamente es intervenido quirúrgicamente y se realiza lo que es la evacuación del hematoma subdural agudo y un clipaje del aneurisma silviano, que es el que se encuentra en este caso. En el postoperatorio, pues tenemos en cuenta que este de aquí lo cursa en lo que es cuidados intensivos, tiene una escala de Glasgow bastante baja y tiene una evolución neurológica bastante lenta y poco favorable. Bueno, dentro de las complicaciones tenemos en cuenta que se presenta hipotensión, ya vamos a ver más adelante cómo se la trató, y esta va dejando lo que es repercusión neurológica. Examen físico, en lo neurológico, pues el paciente estaba estupuroso, además de esto tenía el episodio transitorio de midriasis, tenía una respuesta a la abertura ocular al estímulo doloroso, ¿okay? Realizaba sonidos un poco incomprendibles y sobre todo la respuesta motora estaba bastante atenuada. El resto de los hallazgos, pues en la exploración fueron normales, signos vitales, recordemos que es hipertenso, presión arterial de 144-80 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca 68 latidos por minuto, respiraciones 16 por minuto y una saturación de oxígeno de 97%. En las pruebas diagnósticas se hablaba del TAC craneal. Encontramos lo que es un hematoma subdural agudo en el hemisferio derecho, con un severo efecto de masa, y del lado izquierdo se encuentra la secuela del abordaje anterior, del que se hablaba de los 3 aneurismas, en el que se hizo los 3 clipajes de la cirugía anterior. Y se hace lo que es un angiotac. Del lado izquierdo podemos observar lo que viene siendo un contraste que es sugestivo a un aneurisma. Y del lado derecho ya encontramos ya los postoperatorios, se observa la secuela descompresiva y el clipaje a nivel de la cisterna silviana. Dentro de lo que es la opción terapéutica, pues esto es muy interesante. Encontramos que para evacuar el hematoma subdural se utilizó lo que es trepanación, que es un tratamiento quirúrgico, el más efectivo para drenar lo que es hematoma subdural, en el cual se hacen 1 o 2 orificios y se extrae el líquido para liberar la presión dentro del cráneo. Y además de esto se utiliza lo que es el clipaje de la bifurcación. ¿Okay? Se tomaba en cuenta que la presión intracraneal estaba muy baja y esto estaba dejando repercusión neurológica. Por lo tanto, se optó por volver a colocar el colgajo óseo de manera precoz en la cavidad. Y dentro del desenlace, pues un mes después de haber estado hospitalizado, más que todo en unidad de cuidados intensivos, este fue dado de alta con una mejora progresiva bastante buena y sin presentar lo que es un déficit focal neurológico como tal. Buenos días, soy Carla Alexandra Fronosa Menéndez y voy a continuar con la presentación del caso. Ahora vamos a iniciar con la discusión. Los aneurismas son dilataciones anormales y permanentes en los vasos sanguíneos. Los aneurismas cerebrales predominan en la población entre el 1 y el 6%. En Latinoamérica, el 4% de la población puede tener un aneurisma cerebral. El 2% se muestra durante la niñez y el 4% en aquellas mujeres con probabilidad en riesgo de ruptura y sangrado. El 12% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital y el 45% fallece en los primeros 30 días. Y
De los sobrevivientes, el 50% queda con algún tipo de secuela irreversible. 1 de cada 10.000 casos sufre una hemorragia subaracnoidea por rotura del mismo, constituyendo la primer causa a nivel mundial de hemorragia subaracnoidea no traumática. Las aneurismas son responsables de una alta tasa de morbimortalidad, reportada hasta un 60% secundaria a ruptura de los mismos. De estos, un 20 a 26% pueden producir muerte súbita y entre el 23,7 a 30,6% pueden producir discapacidad severa, tasas que han sido reportadas aún siendo tratados quirúrgicamente. Los lugares más frecuentes de aparición de los aneurismas son la arteria comunicante anterior con un 30-35%, la arteria cerebral media con un 20%, la arteria carótida interna y arteria comunicante posterior con un 30 y 35% correspondientemente, en el vértice de la arteria basilar en un 5%, la arteria cerebelosa superior en un 3%, la unión vértebro-basilar con un 2% y la arteria cerebelosa inferior posterior con un 3%. Las primeras series publicadas a principios del siglo pasado de pacientes intervenidos de forma inmediata por abordaje directo intracraneal reportaron una mortalidad por encima del 50%. Este abordaje quirúrgico se postergó 3 semanas por las complicaciones más frecuentes, es decir, el vasoespasmo y el resangrado. Esa postergación logró reducir la mortalidad a un 3% en una serie de 63 pacientes. No fue hasta la década de 1970 que se retomó la intervención precoz tras entender la fisiopatología del vasoespasmo, la cual es dada por una arteritis química debido al metabolismo de la sangre alrededor de la vasculatura adyacente al sitio de la ruptura aneurismática. Luego, con el avance de la ciencia y la tecnología en los últimos años, predominan 2 tratamientos neuroquirúrgicos para las aneurismas, el clipado y el tratamiento endovascular. Pero es a partir del 2002 que se comienza a solidificar el rol de la técnica endovascular. Incluso se ha generado cierta controversia en el uso de esta técnica y se ha llevado a la comparación con el clipado y el enrollamiento, porque esta técnica puede llegar a sustituir a las 2 ya mencionadas, auxiliándose principalmente en la neuroradiología intervencionista basada en la anatomía angiográfica. Investigadores del Hospital Universitario de Lille, en Francia, plantearon que el tratamiento endovascular es menos invasivo que la microcirugía y el tratamiento endovascular es también más efectivo que la microcirugía en pacientes con aneurisma en la arteria basilar. Sin embargo, la microcirugía es más efectiva en el diámetro del cuello que en el diámetro del saco de los aneurismas saculares. Por otra parte, algunas publicaciones plantean que el tratamiento de aneurismas no rotos de circulación anterior estaría recomendado en aneurismas mayores a 7 milímetros con evidencia de crecimiento en imágenes y en aneurismas sintomáticos o con historia previa de hemorragia subaracnoidea. En cuanto al tratamiento microquirúrgico de los aneurismas cerebrales no rotos, las series publicadas hasta el momento describen un resultado neurológico desfavorable de un 12,6% con una mortalidad de un 2,7%. Buenas, mi nombre es Jiménez Samerno Beltrón y voy a continuar con la exposición donde dejó mi compañera. En el tratamiento, actualmente se emplea lo que es el calcio antagonista y también se utiliza lo que es el control de las 3H. ¿Qué significa el control de las 3H? Que se debe controlar lo que es la hipervolemia, la hipertensión y la hemodilución. ¿Para qué? Para poder así contrarrestar lo que son las complicaciones postraumáticas más frecuentes de lo que es el aneurisma. Bueno, las aneurismas intracraneales son frecuentes en las enfermedades poliquísticas renales, en la enfermedad de Ehlers-Danlos,
en la coartación de la aorta, en la enfermedad de Marfan, Morquio, la pseudo-santomalesticum, el hiperaldosteronismo y en pacientes cuyos familiares han presentado lo que son aneurismas intracraneales. También tenemos otros factores de riesgo, como lo van a ser la edad avanzada en pacientes que son mayores a 45 años. También el sexo femenino es el que más tiene predisposición a sufrir aneurismas. Los antecedentes familiares, como ya se mencionó, el consumo de drogas, la presión arterial elevada, y también hay estudios que dicen que lo que es el alcoholismo también predispone o es un factor de riesgo para sufrir lo que son las aneurismas. También podemos decir que la alta morbilidad de los pacientes debe a lo que es que no son intervenidos a tiempo, ya que llegan tarde a lo que es el hospital, y lo que va a pasar es que el daño cerebral va a ser causado por la hemorragia inicial, el resangrado temprano y la isquemia cerebral tardía. Estas son las principales morbilidades de lo que son los pacientes con aneurisma. Bueno, y en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues el aneurisma tiene mucha relevancia, lo que es dentro de la medicina, ya que esta es una enfermedad que va a obstaculizar el flujo sanguíneo normal en las arterias que irrigan el cerebro. ¿Y esto qué va a causar? Pues va a causar que muchas alteraciones psicomotoras en el paciente, que van a poder ser reversibles como no reversibles, y pues también van a poder llegar a lo que es la misma muerte del paciente. Cabe decir que las causas de esta enfermedad, es decir, las que pueden llegar a causar un aneurisma, pues tenemos, como ya habíamos dicho, pues la relación hereditaria familiar, la hipertensión, el tabaquismo, el alcohol y el consumo de drogas. Y también estos pacientes, sus síntomas no los van a presentar antes de que, ya al inicio del aneurisma, sino que los van a presentar cuando el aneurisma ya está roto. Y esto es lo que causa que sea muy complicada el tratamiento o el diagnóstico temprano de estas, ya que cuando los pacientes presentan los síntomas es cuando acuden al centro médico. Entre estos síntomas, pues vamos a tener lo que es el dolor de cabeza crónico, los vómitos, la pérdida del conocimiento, lo que es párpados caídos, también el habla intendible, y entre otros. También los doctores, para poder determinar lo que son las aneurismas para su diagnóstico, pues utilizan dos métodos, ya sea la angiografía y la tomografía. La angiografía es la de mayor selección, ya que le da mayor confiabilidad al doctor, ya que esto utiliza un método de contraste, pues y así va a ser pintada lo que son las arterias que irrigan el cerebro, y así poder ver con claridad cuántas aneurismas y en dónde se localizan. Y bueno, pues los tratamientos de aneurisma pues van a depender mucho de la presentación de estas aneurismas en el paciente, que pueden ser rotos o no rotos. Y en estos tratamientos pues vamos a tener los que son los endovasculares y el tratamiento quirúrgico. El quirúrgico es un tratamiento invasivo, ya que se tiene que poner lo que es un clip produciendo lo que es un corte del aneurisma con la arteria. Y así va a cortar directamente lo que es la irrigación entre la arteria y el aneurisma. Y es muy invasiva, ya que tiene que ser hecho, no se puede hacer por método no quiere decir que no sea abriendo lo que es el cerebro. Y ahora tenemos lo que es un tratamiento endovascular, que son tratamientos más recientes. Estos no son invasivos, ya que solo necesitan un pequeño corte y van a ser hechos por lo que es un microcatéter, el cual va a ir por vía endovenosa hasta lo que es el cerebro, hasta las arterias cerebrales donde se encuentra el aneurisma, pues, y se va a producir lo que es el tratamiento, el cual va a ser, digamos, utilizando, por ejemplo, uno de los últimos más recientes, que es el microcent, el cual es una malla que modifica el flujo de la sangre, haciendo que éste disminuya el estancamiento de la sangre en lo que es el aneurisma. También podemos decir que con estos avances tecnológicos, estos últimos tratamientos endovasculares han mejorado mucho, haciendo que así haya muchas menos complicaciones con estos tratamientos. Y por eso son los de mayor selección por los doctores. Muchas gracias.